Una vez que tenemos construidas las curvas de crecimiento y definida la fase lag, la fase exponencial y la fase estacionaria, lo ideal es conocer los parámetros de una población celular. Parámetros son aquellos datos que obtenemos de la curva que se reproducen siempre y cuando mantengamos las condiciones experimentales. Como ya dijimos, tenemos un número inicial de células, que en algunos libros lo llama parámetro. Yo particularmente no creo que sea un parámetro porque es un número que esté definido por el investigador o el operador, pero a los fines prácticos podemos tomarlo como parámetro de una población celular, ya que eso en algunos libros figura así. Otro parámetro de la población celular es el número máximo de individuos, que es el número máximo al que alcanza la población celular. Tenemos el tiempo de generación celular, es el tiempo que demora en dividirse. Tenemos el TELAG, ¿tá? El tiempo de retardo, que ya definimos, que es el tiempo necesario para poner en funcionamiento la maquinaria enzimática que posibilite la división celular. Tenemos el tiempo medio, que es el tiempo en que la población, el número máximo de individuos se llega a la mitad. Tenemos este conjunto de parámetros que nos va a definir una población. ¿Y para qué nos sirve conocer este número de parámetros? Pues nos sirve para, por ejemplo, si nosotros estamos queriendo conocer o trabajar con una población que ya es conocida, sabemos qué tiempo nos va a demorar en comenzar a crecer. Si nosotros definimos que queremos trabajar con ella en la fase exponencial o en la fase estacionaria, podemos independizarnos de la población y ya conocer en qué momento nosotros podemos actuar sobre ella para conocer algún comportamiento o para influir en algún tipo de comportamiento de esa población. Las curvas de crecimiento, ya dijimos, son realizadas en papel semilogarítmico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una escala logarítmica y una escala lineal. Esa escala, como van a ver en las discusiones, nos va a permitir rectificar la fase de crecimiento exponencial. Por lo tanto, sí o sí, cuando yo trabajo en papel semilogarítmico, la fase de crecimiento exponencial tiene que transformarse en una recta. ¿Cómo? Utilizando métodos informáticos o simplemente los mínimos cuadrados donde vamos a dejar de un lado y de otro de la curva la misma cantidad de puntos. Esta rectificación nos va a servir para el análisis de los siguientes parámetros. N0 es una línea que surge desde, perdón, TLAG es una línea que surge desde N0 y que va a interceptar la línea de rectificación de la fase exponencial y ahí baja porque es un tiempo. Por lo tanto, tenemos que leer en este punto el tiempo que transcurrió en su adaptación. Otro tiempo es el tiempo de generación celular. Ubicamos en la fase pura de crecimiento exponencial un valor, en este caso fue 4, buscamos el doble de ese valor, 8, marcamos en la línea de extrapolación y bajamos, y este intervalo de tiempo se corresponde con el tiempo de generación celular. Lo mismo pasa para el número máximo. Se traza una línea que cruza la línea de rectificación y pasa asintótica al número máximo de individuos, y ese es el que definimos como n máximo. Pero a su vez, si dividimos el número máximo sobre 2, nos da n1/2 y lo llevamos a la línea de rectificación de la exponencial y bajamos, podemos obtener el siguiente parámetro que se llama tiempo medio
de una población celular. Resumiendo, cuando nosotros analizamos una población celular, podemos analizar lo que ustedes ya vieron, las curvas de crecimiento en las distintas fases. Cuando nosotros queremos trabajar con poblaciones celulares, debemos conocer los parámetros y los cambios que puede haber en esos parámetros que nos van a permitir obtener información sobre el funcionamiento de esa población. Y entendamos que una población celular va mucho más allá del ejemplo que nosotros pusimos de una levadura. Estamos hablando de poblaciones celulares, de células tumorales, poblaciones de bacterias, de virus y de cualquier tipo de organismo al que nos enfrentemos como caso de estudio. En este caso vemos un ejemplo. Tenemos una curva de crecimiento, que sería una curva exponencial, simplemente está graficada. Tenemos que el número, el logaritmo del número de células, porque no está hecho en papel semilog, sino sería solamente el número de células, tiene una proporcionalidad con el tiempo de forma exponencial. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B vemos que llegado a un punto de crecimiento hay un estacionamiento en el crecimiento y retoma el crecimiento. ¿Qué es lo que puede haber sucedido acá? Puede haber sucedido que a este tiempo, donde se inicia la curva amarilla, se le pudo haber agregado un agente a la curva, a la curva de crecimiento, al cultivo, donde generó alguna perturbación del crecimiento. Una perturbación, ejemplo, daño sobre el ADN, que ese daño primero tiene que ser detectado, tiene que activarse todos los mecanismos que posibilitan la reparación. Eso implica como que hubiera una fase de retardo acá y luego retoma el crecimiento. En el caso de las curvas C y D, la curva roja, vemos que hay una curva de crecimiento, una pendiente diferente a la A, pero lo sustancial está en que seguramente en este caso, desde un inicio, la población D y la población C fueron sometidas a un tratamiento y la población D tiene un crecimiento más ralentizado, más lento que la población C. Estos son ejemplos que nos pueden servir para entender la fisiología de muchas poblaciones celulares a las que nos vamos a enfrentar a lo largo de la carrera. Para terminar este capítulo, les mostramos lo que son imágenes de las levaduras. Las levaduras, como habíamos visto al inicio, se encuentran de a una y cuando se comienza a dividir van a ver que comienzan a aparecer estas estructuras globulares que van saliendo de la membrana y que se llaman brotes de la levadura. Esos brotes van creciendo y van generando estas imágenes que estamos viendo acá, que es dos brotes, dos células ya, madre e hija, que en un siguiente tiempo igual a un TGC van a separarse y se van a transformar en dos individuos.